Gracias, Jesús, Maestro amado, porque siempre estás a nuestra disposición y porque tú tienes palabras de vida eterna, palabras que nos dan luz, iluminan nuestras vidas y transforman todo nuestro ser. Gracias, amado Maestro. Muchas veces leemos lo que está escrito en el Evangelio, pero no leemos cómo está escrito y no nos enteramos mucho. Podemos leer el Nuevo Testamento como un libro de historia. Nos cuenta lo que sucedió en un país lejano hace muchos siglos. O podemos leer como un libro de signos, que así está escrito, como un libro de signos. Y entonces el Evangelio nos habla a nosotros de algo que está sucediendo en nosotros. Un ejemplo relacionado con el tema que estamos desarrollando, la sanación del pasado o sanación de recuerdos. Al final de la Pascua leíamos en el Evangelio una aparición de Jesús a sus discípulos cuando Pedro y compañeros habían pasado toda la noche bregando y no pescaron nada. Y al acercarse a la orilla, vieron que allí estaba Jesús, haciendo de cocinero. Había hecho un fuego, tenía pescado, listo para el almuerzo y pan. Todos conocéis el pasaje. Eso sucedió. ¿Pero qué significa? Después de almorzar tranquilamente en ese ambiente, Jesús tomó aparte a Pedro y le dijo: «Pedro, ¿me amas?». Una vez. «Pedro, ¿me amas?». Y a la tercera vez Pedro se rompió. Algo resonó dentro de él. ¿Qué es lo que recordó Pedro a la tercera vez que le preguntó Jesús? Que le había negado 3 veces. ¿Dónde estaba Pedro cuando le negó a Jesús 3 veces? Nos dice el Evangelio en otro pasaje. Estaba calentándose junto al fuego. Un detalle muy importante. ¿Qué significa eso? Que a lo largo de su vida, cuando Pedro tenía frío y se acercaba al fuego, seguramente vendría a su memoria, ¿qué vendría? ¡Qué desgraciado soy! 3 veces negué a mi Maestro. Esa negación de Pedro al Maestro estaba asociada con un detallito muy importante: el fuego. Y no podría acercarse al fuego sin pensar: 3 veces le he negado a mi Maestro. Y a la tercera, Pedro se sintió muy mal, porque estaba recordando eso, estaba reviviendo eso en su interior. Pero precisamente en ese momento es cuando Jesús, que estaba allí, le sanó de ese recuerdo negativo, de esa herida que llevaba Pedro. Y desde ese día, si hacía Pedro, podría acercarse al fuego tranquilamente y gozar y calentarse tranquilamente. Es un caso de sanación de recuerdos. Así funciona la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos hace revivir una escena del pasado, un recuerdo del pasado, y lo sentimos, lo vivimos con dolor, pero como ahí está Jesús, si invocamos a Jesús, ese recuerdo negativo se sana y se convierte en fuente de gratitud. Recordamos ahora, Pedro recordaba que he negado 3 veces a Jesús y daba gracias a Dios. ¡Qué bueno es Jesús que me ha perdonado! Solamente le queda gratitud y no remordimiento. Los adultos solemos tener problemas internos y problemas de convivencia, a veces serios. Nos esforzamos por superarlos y a pesar de la buena voluntad y los esfuerzos,
los problemas continúan. ¿Por qué? Porque están radicados, tienen sus raíces en el pasado. Y si queremos solucionar o superar esos problemas, es preciso revivir el pasado en compañía de Jesús. Y ese revivir puede ser doloroso. Pongo otro ejemplo que es mejor que todas las explicaciones. Más reciente. Al poco de venir yo a España, que ya hace más de 20 años, no sé cuántos, se acercó a mí un maestro muy delgado, con muy mala salud y muy angustiado. Y me contó su historia, lo que él recordaba muy reciente. Por años había sufrido de riñón y tenían que hacerle diálisis, que debe ser muy desagradable. Por varios meses o años, no recuerdo, por fin ya le operaron y le pusieron un riñón nuevo y estaba bien, pero llevaba esa angustia dentro de él. Lo que le disminuía como persona y como maestro era la angustia. Entonces, como me contó su historia, pues muy bien, oramos, Señor Jesús, hace presente a Manu se llamaba. En aquel momento, cuando lo estaba pasando tan mal en la diálisis, los miedos que pasó cuando le fallaba el riñón, hace presente. Y Manu salió contento, dando gracias a Dios y sano. Muy bien. Pasaron, no sé si semanas o meses, creo que meses. Y le habían trasladado a un sitio nuevo, tuvo que dejar su familia y estaba él solito una noche. Cuando de golpe surgió una oleada de angustia dentro, que se ahogaba en la angustia. Y habló a Jesús, era muy creyente y orante. Señor, pero si me has sanado de la angustia, ¿de dónde me viene ahora esta angustia? Y se quedó así. Señor, muéstrame de dónde me viene esta angustia. Si hemos eliminado la fuente, sí, habíamos eliminado la fuente más reciente, pero no la más profunda. Y en ese estado, él se vio como una criaturita pequeña en el seno materno y estaba muy agitado, moviéndose. Y entonces recordó algo que ya sabía, que cuando su mamá estaba embarazada de él, de Manu, su mamá perdió una hermanita o hermanito, ya no recuerdo. Un hijo muy jovencito murió. Imagínate la angustia de mamá. Pues la angustia que mamá vivió por la pérdida de su niño pasó al niño que estaba en su seno, y allí estaba la angustia. En el inconsciente todos llevamos un almacén enorme de recuerdos no conscientes, el inconsciente. Y como era una persona orante, él mismo oró: Señor Jesús, sé que estás presente a mí cuando estoy en el seno materno, por favor, pon tu mano sobre mí, cálmame, libérame de esta angustia. Y se sanó y quedó totalmente libre y sano. Y fue mejorando inmediatamente de salud y ganó peso y demás. Y sigue vivo hasta hoy. Esa es la sanación de recuerdos. Prácticamente todos los conflictos que tenemos de adultos están radicados o tienen su origen y raíz en nuestro pasado. Y casi siempre ese pasado está ya olvidado, o sea, en el almacén de recuerdos del inconsciente. Porque instintivamente, sobre todo cuando somos niños, si sucede algo desagradable, como una defensa, uno echa fuera de la mente los recuerdos desagradables y dolorosos. Han sucedido muchas cosas en nuestra infancia dolorosas que no recordamos, porque instintivamente las echamos fuera de la mente consciente, pero quedan en el subconsciente.
y desde el subconsciente siguen actuando, influyen en nuestra vida. Y por eso muchas veces actuamos como no queremos, porque algo nos fuerza desde dentro. Queremos remediar la situación. Eso es lo que tenemos que hacer, entrar en ese almacén del subconsciente. Entrar en el subconsciente con la ayuda de un psiquiatra puede ser peligroso, puede revolverte mucho la vida. Pero entrar en el subconsciente con Jesús es sumamente benéfico y sanador. Ahí están las raíces, la fuente de todos nuestros conflictos como adultos, sobre todo de esos hábitos malos o conflictos que no podemos solucionar. Claro que no podemos, porque no vamos a la raíz. Y esta es una gran gracia que Dios nos concede en estos últimos tiempos, que hemos descubierto la sanación de recuerdos. Y eso trato de explicar un poquito en el folio que tenéis por ahí, lo podéis recibir luego.